Para hacer un resumen, porque tenemos un problema serio para el sábado que viene. Y el sábado que viene, el problema que tenemos es que hay una actividad del Ministerio de Artes, y muchos de ustedes pertenecen al Ministerio de Artes, y obviamente no podemos competir con el Ministerio, a menos de que tal vez a usted le interesaría más la actividad del Ministerio de Artes, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que yo voy a tratar es de cubrir hoy el método que yo quiero enseñarles sobre hermenéutica y trabajar un poquito sobre homilética. Y entonces, Roger se va a encargar de coordinar con mi esposa para poder tener a manera de unos coloquios los jueves que sean posibles, ¿no? Entonces, poder trabajar con todas las inquietudes que ustedes puedan tener sobre el partido. ¿Estamos? Así que hoy vamos a trabajar con un método que para mí, y vuelvo y le digo, los libros que trae el jueves, ustedes vieron que cada cual tiene su propio libro para trabajar y estudiar la Sagrada Escritura desde el punto de vista hermenéutico. Y eso pues, es un derecho que cada cual tiene. Lo único es que a mí me gusta ejemplificar las cosas, ¿verdad? Puede ser que usted vaya donde un cirujano que va a hacerle una operación en la cabeza y dice, bueno, mi estilo es que yo comienzo a abrir desde el pie. Pues ese es su estilo. Claro, si usted quiere que le hagan un tajo desde el pie para llegar hasta la cabeza, pues es una decisión suya, ¿verdad? Y así sucede en el campo teológico. En el campo teológico hay gente que tiene sus propios estilos. Ese es el derecho. El derecho mío es decidir si lo escucho o no lo escucho. Si le presto atención o no le presto atención. Porque obviamente yo no voy a... Yo elijo qué voy a escuchar y cómo voy a escuchar. Yo, con todas las diferencias que yo pueda tener con algunos estudiosos de la Escritura, él tiene el derecho a hacer lo que hace. Y yo tengo el derecho a decidir sobre lo que yo hago teológicamente hablando. Ahora, en resumen, ¿qué es hermenéutica? Alguien que lo diga lo puede decir en una oración. ¿Qué es hermenéutica? Ciencia que establece normas y reglas. Eso es hermenéutica. Es una ciencia que establece normas y reglas, que puede servir para todas las disciplinas. Para todas las disciplinas. Pero la hermenéutica bíblica es la norma, ¿verdad? Es la ciencia que establece la... Aleluya. Es la norma que establece, es la ciencia que establece las normas y las reglas para estudiar las Sagradas Escrituras. Mire, si usted se aprendió eso, usted metió eso a su cabeza, yo me voy satisfecho. Porque a fin de cuentas, a la hora de usted estudiar la Escritura, dice, déjame aplicar hermenéutica, ¿qué? La ciencia que establece normas y reglas. Esto no lo puedo estudiar así como leerlo y ya, tengo que establecer un patrón. Y la rueda ya está inventada. O sea, usted no tiene que ir a reinventar la rueda. Usted lo que tiene que hacer es decir, pues yo le voy a dar al final unas herramientas que son simples, que son sencillas, que le van a ayudar a usted a hacer una hermenéutica, a estudiar y a establecer normas y reglas para el estudio de un versículo, para el estudio de un capítulo, para el estudio de un libro de la Sagrada Escritura. Número 2. La hermenéutica nos lleva a una buena exégesis. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir exégesis? ¿Ah? Interpretación. Eso es lo otro que usted necesita recordar de todo lo que hemos dicho. Que obviamente, como resultado de la hermenéutica, yo llego a una buena exégesis, a una buena interpretación. Todavía dice buenos días.
que no se ha despertado. Eso es clave. Noel, estamos haciendo una definición bien escueta de lo que hemos dicho hasta hoy. Hermenéutica. En la ciencia que establece normas y reglas para el estudio de la escritura. Exégesis es la interpretación que logro como resultado de ¿qué? Como resultado de ese estudio formal, de ese estudio serio. Cuando dicen fulano de tal ha hecho una buena exégesis, lo que quiere decir es interpretó ¿qué? Interpretó bien. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? ¿Verdad? Le está diciendo, Timoteo, ocúpate de la hermenéutica a fin de que puedas trazar bien la palabra de verdad, a fin de que puedas hacer una buena exégesis. Ok. La homilética es lo que vamos a considerar ahorita, porque la homilética es el tercer factor que yo quiero que usted tenga bien claro en su mente. Ahora, hablemos un poquito del método gramático histórico. ¿Qué es el método al que nos vamos a referir cuando hagamos hermenéutica? ¿Verdad? ¿Por qué yo prefiero este? Aunque puede ser criticado. Y de hecho yo les traje un libro de unos teólogos modernos que están criticando el método gramático histórico y están reformulando un nuevo concepto. Bueno, pero ellos tienen unas agendas sobre eso y no lo vamos a tocar. Ahora, ¿por qué este método gramático histórico? Mire, podrán hacerse mejores carros, podrá cambiarse la aerodinámica, podrá cambiarse los conceptos, pero si es un carro siempre tendrá que tener ruedas, y las ruedas siempre tendrán que ser redondas, porque jamás se inventará una rueda cuadrada, ni rectangular, ni triangular. Por lo tanto, hay cosas en la vida que nunca cambian. Nunca cambian. Y dentro de los métodos de hermenéutica, hay conceptos que nunca cambiarán. Podrán los teólogos venir a plantear nuevas hipótesis, ¿no? Pero es dándole la vuelta a las cosas para generalmente llegar a lo mismo. No hay forma de uno saludablemente alimentarse si no es a través de la boca. Por más que cambie el ser humano, si de alimentación se trata, todo lo que le alimenta lo tiene que llevar a donde, tiene que llevar a su boca. Este método, claro, es el método que mejor resultados ha dado para una exégesis objetiva. ¿Por qué razón? Porque busca el significado del texto. O sea, no meramente lee el texto, sino que se pregunta. ¿Se acuerdan de las preguntas, verdad? Se pregunta sobre el texto. Y no solamente le hace preguntas al texto, sino que va al contexto histórico. Por eso es gramático e histórico. ¿Se da cuenta? Es gramático porque trabaja ¿con qué? Trabaja con el escrito. Y si trabaja con el escrito, tiene que trabajar con semántica, tiene que trabajar con filología, tiene que trabajar con etimología. Y yo estudié hace mucho más tarde que ustedes. Ustedes tienen que recordar eso. ¿Verdad? Y por el otro lado, hace una serie de consultas a las fuentes que ya existen, porque no hay que complicarse la vida. Por eso es que la gente le tiene miedo a la hermenéutica, porque la gente piensa que estudiar hermenéutica es inventar intelectualmente. Mire, nadie inventa intelectualmente. Todo el mundo tiene referencias. En todas las profesiones hay referencias. Usted va y se hace un MRI y el radiólogo que le va a leer a usted el MRI para decir qué es lo que encontró en su cuerpo, él tiene unas referencias.
Y ese llega a las conclusiones como resultado de la referencia. Le da a usted el resultado y usted se lo lleva a su médico, y ese médico, para llegar a unas conclusiones de tratamiento, tiene referencias. Y ese médico lo refiere usted a otro especialista, y ese especialista tiene también referencias. Y el que le va a dar el tratamiento también tiene referencias. Por lo tanto, en un mundo globalizado, donde hoy en día la interacción del intelecto es lo que vale, nadie es totalmente especialista en todo. Nadie. De hecho, el éxito de un cirujano que tiene 30 años practicando la cirugía, ¿sabe cuál es? Que se busca un estudiante de cirugía para que trabaje con él haciendo las operaciones. Ese es su éxito. Porque a ese estudiante no le dicen, oye, ven acá, ya di el tajo, ya abrí el corazón. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están recomendando ustedes ahora? De eso es que se trata. Y en el campo teológico sucede lo mismo. Por eso la gente se llena de pavor. Ay, Dios mío, qué difícil es estudiar la Escritura. Lo que es difícil es no estudiarla. Estudiarla es lo más fácil, porque las referencias abundan. Usted no tiene idea. En el 1986, el Seminario Evangélico de Puerto Rico solicitó la acreditación de Middle State y del Consejo de Educación Superior para convertirse en una institución debidamente acreditada. Cuando el Consejo de Educación Superior y Middle State fueron a evaluarlo, preguntaron por la biblioteca. Dijeron, sí, tenemos una biblioteca. ¿Dónde está la biblioteca? En nuestro campus. Vamos a la biblioteca. Cuando llegaron, se sorprendieron. Ellos no creían que pudiera existir una biblioteca de 4 pisos para asuntos teológicos. Porque obviamente sobre un tema, hay millones de escritos. Sobre un tema. Entonces, ¿para qué usted va a hacer el 1.000.001? Si ya hay 1.000.000, lo que usted tiene que hacer es ir a ¿dónde? A ese 1.000.000. Y decirle, es más, uno lo que hace es que dice, voy a buscar uno de una teología antigua, de una postura teológica antigua, uno de una media y de una moderna, y de ahí llego a mi conclusión y no tengo que matarme tanto. Ahora, ¿por qué es importante este método? Porque usted no puede atribuir a un pasaje bíblico significados acordes con la comprensión previa a los prejuicios que dogmáticamente usted pueda tener. Ni siquiera con los prejuicios que pueda tener el autor que usted está leyendo. Porque el único que sabe bien qué fue lo que escribió es ¿quién? El que lo escribió. Eso es lógico. Nosotros tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que no tenemos los autores. Entonces, al no tener los autores, la única herramienta que nos queda es la hermenéutica. Óyeme, ¿cuándo lo escribió? ¿En qué fecha lo escribió? ¿Qué circunstancia hubo para que lo escribiera? ¿Verdad? El qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque esa es la aproximación que yo tengo para llegar a una conclusión. Y todavía yo no puedo decir que eso fue lo que realmente él dijo. Porque nadie debe pensar por el autor. En lo único que podemos pensar fue en lo que él dijo. Bueno, él dijo esto. Ahora, ¿cuántas veces decimos algo y queremos decir qué? Otra cosa. Por lo tanto, yo no puedo doblegar al autor para entonces pretender decir que lo que el autor quiso decir fue esto. No, lo que el autor dijo fue esto. Y a base de lo que dijo, estas son mis conclusiones. Pero lo que yo no puedo hacer es concluir
por el autor. ¿Me estoy haciendo entender bien? Porque los autores dicen lo que piensan. Y piensan lo que están escribiendo. O sea, yo hago una carta y pongo, ¿verdad? Déjame ver en quién pienso. Es que como uno no tiene enemigos, pues no puede casi. Pero supongamos que yo tuviera un enemigo, ¿verdad? Y yo escribo, fulano de tal, ¿cuánto desearía verte en las circunstancias que anhelo estuvieras? Y usted 200 años después lee eso. ¿Cuánto desearía verte en las circunstancias que yo quisiera estuvieras? Usted 200 años después lee eso y lo único que usted puede llegar a la conclusión es decir, pues mira, Moisés le escribió a alguien y dijo, ¿cuánto desearía verte en las circunstancias que yo quisiera estuviera? Usted no puede decir nada más. Eso fue lo que él escribió. Ahora, usted no puede decir, yo creo que Moisés lo que quería decir es que lo quería ver en abundancia, que lo quería ver en prosperidad, que lo quería ver en gozo, en entusiasmo, porque eso usted no lo sabe. Ahora, si 200 años después usted se encuentra conmigo y me dice, oye, tú le escribiste a fulano y le dijiste que tú deseabas verlo en las circunstancias que tú querías verlo. Y dice, sí, porque ese bandido, yo lo que quería verlo era en las ruedas de abajo. Pero como yo no podía expresarlo así, podía decir, mira qué clase de pastor. Pues lo único que hice fue que le escribí, ¿cómo desearía verte en las circunstancias que yo quisiera estuvieras? ¿Entiende lo que quiero decir? Cuando uno va a la escritura, uno no puede llegar a la deducción de que un autor está diciendo algo literalmente. Porque hay eufemismos. O sea, no se puede dar una sola interpretación a un texto. Sí, sí. Usted puede dar la interpretación al texto literal. Lo que usted no puede decir es que eso es lo que literalmente el autor está pensando. Porque eso no lo sabemos. Yo le puedo decir a alguien, ¿cuánto te quiero? ¿Verdad? Usted no ha oído a la gente decir, te quiero de gratis. Sí. Te quiero, ¿sabe lo que quiere decir, verdad? Te quiero de gratis, ¿verdad? Te quiero porque no me cuesta otro remedio. Eso puede llegar a querer decir, o puede llegar a querer decir, te quiero de gratis. ¿Sabe qué? Sin nada. Te quiero sin que me pagues nada. Pero de la única forma que usted lo puede saber es si usted literalmente le pregunta a quién, al que lo dice. Pero si usted no lo tiene de frente para preguntarle, entonces usted tiene que darse a la tarea de ¿qué? De investigar. Ven acá, ¿quién fue la persona que se lo dijo? ¿En qué circunstancia? ¿Hubo algún problema? ¿Hubo alguna dificultad? Y tal vez usted puede llegar a una conclusión, pero su conclusión nunca es determinante. Fíjense lo interesante del campo de la hermenéutica. Por eso sirve para todas las disciplinas. Por eso. Ahora, la primera vez que hablamos, hace ya 2 jueves atrás, ¿verdad? Hablamos del método alegórico de los alejandrinos, ¿verdad? De Alejandría. Pues desde luego, no todo el mundo se tragó el método de Alejandría. Por lo tanto, se desarrolló un nuevo método en Antioquía. Y ese método que se desarrolló en Antioquía no era alegórico, era más enfocado a lo gramático y a lo histórico. Por lo tanto, el método gramático histórico prácticamente tiene sus orígenes modernos en el siglo IV. Ahora, como la cristiandad se dejó llevar más por el método alegórico, la cristiandad caminó más hacia el método alegórico. ¿Cuál fue el resultado de la cristiandad en su método alegórico en el siglo XVI? El oscurantismo, el fanatismo.
porque la alegoría, a lo que llega, finalmente es a un proceso de distorsión, porque todo el mundo piensa lo que quiere pensar de lo que lee. Y no hay reglas para... No, esto no es así, esto es de esta forma. Entonces, desde luego, con Lutero y con Calvino, la Reforma Protestante volvió de nuevo a reafirmar el método gramático histórico. Ellos insistieron, Calvino y Lutero insistieron, en que la función del intérprete es exponer el texto en su sentido literal. Esa es la función. El texto hay que leerlo como está escrito. Usted no puede leer el texto de otra forma. Usted tiene que leer el texto como está escrito. A no ser que el texto tenga un planteamiento figurado. Y si tiene un planteamiento figurado, entonces, de luego, hay que usar la mecánica para interpretarlo dentro del contexto histórico. Pero usted tiene que leer el texto como está escrito. Usted no puede leer el texto como usted lo quiera leer. Y esa es una tendencia que por lo general tenemos los predicadores. A veces queremos leer el texto, claro, porque tenemos un tema. Y el texto tiene que decir lo que el tema mío dice. Si no dice lo que el tema mío dice, pues entonces, pues a veces esfuerzo el texto a decir lo que mi tema está postulando. Pero yo no puedo bajo ninguna circunstancia, en un estudio serio de la Escritura, forzar al texto. Así que la primera función de un intérprete bíblico es permitirle al autor decir lo que dice. Esa es la primera función. ¿Qué dice? Vamos a ver qué es lo que dice. Después trabajaremos a base de la hermenéutica, gramática histórica. Es decir, trabajo con la gramática, trabajo con la filología, con la semántica, con la etimología, trabajo con el lenguaje de ese tiempo, con la forma de expresar las cosas en ese tiempo, trabajo con la historia, el tiempo en que lo dijo, el momento en que lo dijo, porque fíjese qué dato interesante. Fíjese qué dato interesante. Probablemente usted se ha dado cuenta, todo el que habla hoy en día, y expresa que recibió una llamada telefónica o que contestó una llamada telefónica, mire lo primero que hace. Y yo vine, mira, y lo llamé. ¿Lo ha visto? Usted lo hace también. ¿Verdad? Todo el mundo, prácticamente todo el mundo hace esto. Y yo vine, mira, y lo llamé. ¿Y por qué ahora hace esto? ¿No hay cable? Porque no hay cable. Pero antes no era así. Antes la persona, ¿sabe qué hacía? Decía, mira, yo vine, ¿sabe qué? Y mira, y lo llamé. ¿En serio? Vine y lo llamé. Mira, fulano. ¿Y qué estaba implicando esto? Ahora, fíjense lo distinto. Lo distinto es, más adelante, ¿sabe qué era? Mira, y yo vine inmediatamente, ¿sabe qué? Cuando me dieron esto, yo vine, fulano. ¿Por qué? Porque era de botón. Ya no era de qué. Ahora es tan sencillo como, mira, fulano está que viene, y lo llamé. Uno se puede dar cuenta, ¿verdad?, dentro de los contextos. Miren qué interesante, dentro de los contextos. En esa diferencia hay años entre uno, el otro y el otro. Y a lo mejor en el tiempo del telégrafo sabrá Dios cómo lo ejemplificaba la gente. ¿Verdad? Hay diferencias. Y esas diferencias, los tres dijeron, yo vine y lo llamé. Pero habría que ver en qué contexto histórico fue que se dijo, yo vine y lo llamé. Esa es la primera función del intérprete de la Escritura. Es ir donde el autor. Déjame ver qué el autor dice.
cómo lo dice, cómo lo expresa, qué lenguaje utiliza. ¿Por qué razón usted puede pensar que un especialista en la Biblia llega a la conclusión de que Pablo no dijo tal cosa? Pablo no dijo tal cosa en este capítulo. Y cuando usted va al documento del autor, de ese especialista, dice, no lo pudo haber dicho porque cuando esa expresión se comenzó a usar, esa expresión se comenzó a usar posteriormente a esta fecha. Y si Pablo vivió a esta fecha, no puede estarse usando en esta fecha. Por lo tanto, aquí tiene que haber o un amanuense que tradujo al momento de su fecha, o alguien que introdujo el documento. ¿Me están entendiendo lo que yo quiero decir? ¿Por qué lo hace? Lo hace precisamente como resultado del análisis del texto. El texto tiene que ser analizado. Tiene que ser analizado. El estudio gramático histórico de un texto incluye dos aspectos que son fundamentales. El primero, el lingüístico, ¿verdad? Que es estudiar la palabra, las palabras, las letras, la gramática de las palabras, el contexto histórico, los pasajes paralelos y el lenguaje figurado. ¿Puedes repetirla? Las palabras, la gramática, el contexto, los pasajes paralelos y el lenguaje figurado. Pasajes paralelos. Y lo otro que tiene que estudiar es el fondo histórico, ese contexto histórico. Eso no se puede obviar. Nadie puede interpretar bien la escritura si no trabaja con el contexto histórico. Nadie. Ahora, después de decir esto, lo que yo voy a compartir ahora es puramente materia de ampliación, ¿no? De la información. ¿En qué tres lenguajes está escrita la Biblia? En hebreo, arameo y griego. ¿A usted no le parece? Por ahí llega un estudiante ahora, mira. La que pidió que esto comenzara a las 10:30. Ay, Dios, no. Dito, no, es que va y se despierta. No, es que va y se despierta, no la despierte. No la despierte. Le dan el nombre para Dios te bendiga, amiguita. Bien, el hebreo, el arameo y el griego. Ahora, ¿a usted no le parece que hay diferencia entre la forma en que habla un puertorriqueño de San Juan y un puertorriqueño de Ponce? Siana, bolso. ¿Verdad que hay diferencia? Sí, vaya mana. Dame un vellón. Oye, pero esos son 5 centavos. Bueno, me pediste un vellón. No, pero es que este no es un vellón. El vellón mío tiene 10 centavos. Ah, tú lo que me estás pidiendo es un dime. O me estás pidiendo un sencillo. No, yo te estoy pidiendo un vellón. Y estamos a una diferencia de 50 millas. Y fíjese que no nos entendíamos. Ahora, imagínese a una diferencia de cientos, miles de millas y a una diferencia de miles de años. ¿A usted no le parece que es irrespetuoso disparar de la maqueta? Es irrespetuoso. Porque note todas las diferencias que existen. ¿Qué obliga a estas diferencias? Pues estas diferencias obligan al intérprete de la escritura a decir, déjame ver cómo era que pensaban esos hebreos, cómo pensaban esos judíos cuando hablaban en arameo,
Porque cuando yo voy de chiquito, de 6 años, a Estados Unidos, yo aprendí a decir te quiero. Y aprendí a decir te amo. Y de hecho, mi nieta sabe la diferencia entre te quiero y te amo. De hecho, cuando anoche mismo yo le digo, oye Kaira, ¿cuántas veces tú escuchas de mí en el día? Te quiero y te amo. Me dice, muchas veces. Y hay alguien más que te diga eso, me dice, el que más me lo dice eres tú. Te quiero y te amo. Le digo, ok. ¿Y por qué tú estás segura que yo te quiero y te amo? Pues porque me lo dicen. Además me lo demuestran. Imagínense, una alcahuetería permitiéndole que se meta a la cama de nosotros para que esté un ratito en lo que Mari termina su tarea. Pues ella lo ve como una alcahuetería, pues esa es la mejor demostración de que me quiere y me ama, me lo demuestra. Ahora, esa misma nena, ahora a los 5 años, me la llevan a Estados Unidos y se queda viviendo allá. Y 25 años después regresa. Y sabe que el te quiero y te amo se elimina por una palabra. I love you. Y I love you quiere decir lo mismo. En I love you yo te digo te quiero. En I love you te digo te amo. ¿Tiene la misma fuerza etimológica? No. Por lo tanto, el que estudia la escritura tiene que entender y pensar, ven acá, cuando en hebreo, en arameo o en griego se dice tal palabra, quiere decir lo mismo. ¿Se da cuenta la importancia, la seriedad del estudio de la escritura? Mire, todo el Antiguo Testamento, a excepción de algunos libros nada más, están escritos en hebreo. Y el hebreo pertenece a una lengua semítica, orientada más al área cananea. Lo que quiere decir es que el hebreo no simplemente fue el idioma de Israel. El hebreo tenía raíces de otros idiomas antiguos. Como por ejemplo, si nosotros vamos a ver ahora, usted escucha a un portugués hablando y lo que él dice, aunque usted no lo entienda, se le parece, ¿verdad? Y usted escucha a un italiano hablando y lo que él dice, aunque usted no lo entienda, se le parece. Pero si usted escucha a un ruso hablando, ni lo entiende, ni se le parece. ¿Por qué? Porque la raíz vernácula no es la misma. No es la misma. Entonces, en el hebreo hay una raíz vernácula y esa raíz vernácula es precisamente de las regiones cananeas. Por lo tanto, cuando un hebreo habla, puede usar términos, expresiones, palabras que estén vinculadas a conceptos de otros países o de otras etnias. Por lo tanto, al momento de interpretar, hay que buscar qué quiso decir a base de su propio contexto. En el griego del Nuevo Testamento no es el griego de la literatura clásica. El griego del Nuevo Testamento es el koiné, que es el lenguaje común del griego, ¿verdad? Porque, óigame, hay gente que habla español, pero hay gente que habla español y usa un sinnúmero de expresiones que son poco usuales, que las puede utilizar precisamente como resultado. Mire, yo tengo un amigo que tiene un lenguaje exquisito. La verdad que el tipo tiene un lenguaje exquisito. Y un día él me quería hablar de una señora, pero él pues me habló de ella, pero no le sabía el nombre. Y como no le sabía el nombre, pues entonces recurrió a describírmela.
pero él no la quería describir físicamente, porque describirla físicamente era decir fea. Así que él no quería decirme que era fea. Entonces, fíjense lo que me dice. Le digo, chico, pero ¿de quién tú me estás hablando? Pero dime el nombre. Me dice, que yo no sé el nombre de esta persona, no sé. Digo, pues descríbela. Le dice, mira, es esa persona a quien la naturaleza no fue para con ella agradecida. Eso se llama. No apunte. Bueno, un lenguaje más rebuscado para expresarlo mismo. Y yo tuve que hacer lo mismo que hicieron ustedes. Yo empecé a reírme, yo no podía parar de reírme, pero vean qué tipo, qué forma de expresar. No es esa señora que la naturaleza no le fue totalmente agradecida. Ok, pues mire, eso quiere decir el koiné con el griego clásico. El koiné bien fácilmente hubiera dicho fea. En el griego clásico hubieran dicho esa persona a quien la naturaleza no le fue del todo ¿qué? Agradecida. De eso es que se trata, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a la escritura encontramos dos tipos de koiné. El koiné que dice para acá y el koiné que dice para acá. ¿Eh? En Pablo lo vemos diciendo para acá. En Marcos lo vemos diciendo para acá. Es como coloquial. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Eso fuerza al estudioso a decir, ven acá, ¿y por qué de una manera y por qué de otra? Y cuando se une el hebreo aramaizado, eso. Desde luego, es un Spanglish. Sería entonces un Spanglish. Cuando usted escucha a alguien que empieza a hablar español y empieza a hablarle en inglés y al final usted dice, ¿qué rayo quiso decir? Dicen que quien escribió Marcos y Apocalipsis no dominaba bien el griego. Exactamente. Por eso son dos libros que son los... Apocalipsis es el libro más mal interpretado. Quien lo escribe no dominaba bien. Al no dominar el griego, usar el lenguaje puramente koiné, pero el koiné común, bueno, es bien fácil que una persona con un español clásico no entienda a otra persona que hable un español común. Mire, usted puede escuchar a un jíbaro hablando y no entenderlo. De hecho, a veces yo aquí predicando uso expresiones de jíbaro y tuve la gente mirando, o sea, ¿qué quiso decir? Por ejemplo, tráeme la palga. ¿Alguien sabe? Sí, claro, eso es como en América Latina, que todos hablamos español, pero Y no nos puedes ir a entendemos. un sitio, yo fui a Costa Rica y la mitad de las cosas no las entendí. No las entendía. Puedes decir algo y ofender a otra persona. Y Exactamente. todo es español. Exactamente. Así es que esa es la realidad de las Sagradas Escrituras que se nos ha legado. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una de las tareas que tenemos que tener es examinar el pasaje bíblico que vamos a interpretar. Y claro, el teólogo lo que hace es utilizar otra serie de recursos, como por ejemplo la crítica textual. La crítica textual es la ciencia que se ocupa de accesar a los originales y reconstruirlo a través de un análisis crítico de los testimonios que de ese documento se han conservado. Y ese es un trabajo mucho más agudo, porque en la crítica textual lo que se procura es averiguar, ok, fulano de tal predicó un sermón hace 200 años atrás y dijo que él necesitaba un vellón para juntarlo con otras monedas más y pagar el peaje en aquel tiempo. Y yo necesito saber
de dónde él era. Pues tengo que buscar información en Puerto Rico de dónde se usaba la palabra vellón. Entonces yo puedo pensar, puedo llegar a una conclusión y decir, me parece que fulano era de Ponce, porque en la única área donde se decía vellón era en Ponce. Pero yo no puedo dar por sentado que nació en Ponce, porque a lo mejor nació en San Juan y lo llevaron a Ponce cuando tenía 3 años y aprendió a decir vellón por haberse criado allá. Pero yo no puedo llegar a esa conclusión radical. ¿Se da cuenta? Porque el estudio de la escritura es más serio de lo que pensamos. Y no, hay estudios que se dediquen a trabajar con el individuo solamente con el autor, de dónde vino, la familia. Sí, Yo creo que hay exégetas que pasan toda su vida. Por ejemplo, en Alemania, no sé ahora, ¿verdad? Pero en Alemania los teólogos son pagados por el Estado. El Estado les paga. Y se dedican a eso. Pero hay universidades que le pagan a sus arqueólogos. Simplemente para dedicarse a hacer estudios. Da clase 5 años y agarra una sabática de 3. Y esa sabática la universidad se la paga. Pero él está haciendo estudios arqueológicos. Y hay entidades, universidades como Princeton, como Harvard, que tienen recintos de estudios teológicos que le pagan sabática a sus profesores para que se dediquen a hacer estudios. Y obviamente Roma es la meca donde están guardados casi todos los documentos antiguos teológicos. Y allí, pues ellos entran a hacer estudios. ¿Alguien? Sí, Joel. Sí, que a raíz de lo que había dicho de lo de la biblioteca del seminario evangélico, Sí. a raíz de eso que usted dio esa información, unos teólogos de Estados Unidos, cuando vieron eso, donaron 20,000 libros más a la biblioteca del seminario. Sí. Gracias por esa información. Bien. ¿Por qué es importante el análisis, esa crítica textual? ¿Por qué es importante? Porque nosotros no podemos olvidar que lo que tenemos de la Biblia son copias de copias. Y desde luego, los especialistas en la crítica textual tienen como misión recopilar, comparar los diversos manuscritos, las distintas versiones, las citas antiguas, siguiendo los principios y normas que se detectan en términos de cualquier corrupción del texto. Por eso, cuando ustedes me preguntaban el jueves sobre la credibilidad de la Escritura, yo les decía que tiene un % de credibilidad altísimo. Porque la Biblia no la trabajan 4 pelagatos. La Biblia la trabajan especialistas en filología, especialistas en lenguaje. Mire, hay una institución, si usted quiere la nota por ahí, Wycliffe. Esa institución se dedica a traducir las escrituras a los dialectos donde todavía no ha llegado la Biblia. Claro, ellos no hacen una traducción, digamos, de 100%, porque es traducir a dialecto, y si el lenguaje no existe, pues hay que entonces hacerle cambios. Por ejemplo, hubo una vez una Biblia traducida de Wycliffe a un dialecto que decía, yo estoy a la puerta y toso. Y el texto, como dice él, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y toco. Pero desde luego, en esa cultura se toparon con un problema. Y es que tocar es un acto irreverente. El que se acerca en esa cultura a una casa lo que hace es y espera que le abran. Entonces, ellos no pudieron traducir, pues entonces tienen que traducir de acuerdo a qué?
al entendimiento del lenguaje de esa comunidad. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que Wycliffe tiene dentro de su equipo de trabajo a un sinnúmero de literatos que han sido premios Nobel en Noruega. ¿Sabrán ellos sobre literatura? Un individuo que ha recibido el premio Nobel de literatura. Un individuo que ha recibido el premio Nobel en filología. Un individuo que ha recibido premio Nobel en antropología. Y ellos tienen a esos individuos como sus traductores. Son individuos que tienen fe en Jesús. Son cristianos. Bueno, tanta fe en Jesús tienen que algunos de ellos trabajan gratuitamente. Le dan, porque tienen fe y convicción en el Evangelio. Y como tienen fe y convicción en el Evangelio como la alternativa para la sociedad, quieren dejar un legado. Por eso han recibido premios Nobel, porque son personas que quieren dejar un legado. Y es decirle, mira, este es el vehículo para dejar un legado de esperanza y de paz al mundo. Las Escrituras. ¿Qué hay que hacer? Y lo hacen. En Antártida, cuando fueron a explicarle el bendito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los esquimales no lo entendieron. Y tuvieron que decirle, bendita la foca del cielo que vino a quitar el pecado del mundo. Y entendieron ese texto. Porque no hay forma. Porque ellos para el Cordero, Entonces, un esquimal. Desde luego, ese tipo de traducción es una traducción para una región. Pero con esa traducción no pueden venir a hacer una Biblia universal. Entonces, el trabajo le compete a un especialista en el campo étnico, un especialista en el campo cultural, a un especialista en el campo universal, que pueda hacer una buena traducción de la Escritura. Por eso les dije el jueves pasado, hay muchas Biblias. En términos generales, todas buenas. En sus excepciones, algunas mejores que otras. Entonces hay que aprender a hacer una buena selección de una Biblia de estudio o de varias Biblias de estudio. Yo no tengo muchas, tal vez como unas 40, nada más. ¿Con qué te estás comparando, Moisés? ¿Con qué te estás comparando? Entre ellas, una que se la debía haber traído para enseñársela, pero no me atrevo a sacarla de casa porque me da miedo. Es una Biblia Vulgata Latina que un amigo me regaló y aprecio uno de los mejores regalos que me han hecho. Una Biblia Vulgata Latina, que es una Biblia de traducción antigua, ¿no? Digo, dentro de lo moderno antiguo. Ahora, déjeme darle este dato nada más. La crítica textual del Nuevo Testamento se basa en un estudio, es decir, se han producido estudios de crítica textual de más de 5.000 manuscritos del texto griego. Es decir, si alguien, un estudioso, un exégeta, quiere trabajar con documentación griega bíblica, tiene a su haber más de 5.000 manuscritos de estudios griegos. Tiene para escoger, ¿verdad? Ahora, si ese mismo estudiante dice, sí, pero yo lo que quiero es conseguir versiones de esos manuscritos, pues tiene más de 10.000 versiones antiguas. Dice, sí, pero además de eso, ¿sabe qué me gustaría? ¿Qué opinó Clemente de Alejandría sobre ese texto? ¿Y qué opinó fulano de tal en el primer siglo? ¿Y qué opinó Sutano en el segundo siglo? Pues para eso tiene miles de citas de los padres de la iglesia. Miles. Por eso les digo,
cuando alguien por ahí se acerca y dice, no, es que la Biblia tiene errores, digo, bendito Dios, este ignorante cacarea, pero no sabe lo que está diciendo. La responsabilidad de estos especialistas de la Escritura, la meta de ellos es producir el texto en la mayor integridad posible. Y hoy en día, un estudiante de la Biblia con una buena Biblia de estudio puede tener la seguridad que está frente a un documento que tiene un nivel altísimo de probabilidad de texto bien traducido, pero bien alto, bien alto. Ahora, ¿qué yo necesito para estudiar las Escrituras? Porque fíjense que dijimos ahorita que no hay que reinventar la rueda. Lo único que usted tiene que tener es la buena disposición de la inspiración de Dios para su vida. Y déjeme decirle, juega mejor quien mejor inspirado está. Trabaja mejor quien más inspirado está. Funciona mejor quien más inspirado está. El que no tiene inspiración hace las cosas, pero realmente no da la excelencia. Quien es excelente es el que más inspiración tiene. En el estudio de la Escritura no podemos perder de perspectiva la inspiración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque a fin de cuentas, sin inspiración no se hace ¿qué? Nada. Entonces, usted no puede perder de perspectiva la inspiración. Si usted cae en la trampa, de convertirse en un estudioso de la Biblia, llana y sencillamente literal, usted logra su objetivo. Pero ¿sabe qué? No va a lograr inspirar a otros. Porque lo que se transmite primero es la pasión, no es el conocimiento. Mire, el mejor ejemplo, ustedes me perdonan que yo uso muchos ejemplos, pero a mí me parece que en un extracto como este es lo mejor. Usted puede ir donde un médico académico a atenderse. Y el tipo va a llegar a una conclusión probablemente excelente, pero va a llegar más tarde que uno que trabaja la medicina con más pasión. Porque es muy académico. Le dice, mira, fíjate, ¿qué tú tienes? Dice, pues, chico, no sé, ¿verdad? Es que yo respiro y me ahogo respirando. Y camino y me fatigo. Ah, ok, sí, está bien. Pues vamos a mandarte a hacer un estudio de los pulmones. ¿Ok? Y vamos a mandarte a hacer un estudio del corazón. Y te sigue mandando a hacer estudios porque él es académico. Va donde uno que trabaja más con el área de las emociones y dice, ven acá, ¿tú has tenido algún problema en estos días? Bueno, me estoy divorciando. Cualquiera que se está divorciando, aunque no quiera el marido o a la mujer, va a tener que un montón de síntomas. Porque si la va a dejar porque la quiere, le va a dar síntomas. Y si la va a dar porque no quiere, le van a dar síntomas también porque tiene que dividir bienes. Entonces, ese que hace esa pregunta, dice, no, espérate, tú lo que necesitas es un psicólogo, chico. Vamos a mandarte un psicólogo para que bregue con tus emociones. Porque a fin de cuentas estás somatizando biológicamente, pero tu problema no es biológico, tu problema es que... O sea, lo manda ya. Y la pegó, Paquito, llegó y la pegó.
Que llegó y estuvo 3 semanas y dice, mira, tengo los mismos síntomas. Pues entonces vamos a mandarte a hacer el estudio. Pero ese elemento pasional lo necesitamos. Ahora, la rueda está hecha, no hay que inventarla. ¿Qué necesito? Número 1, una buena Biblia de estudio. Mi recomendación, como una buena Biblia de estudio, Biblia de Jerusalén. Nácar Colunga. Y le voy a decir por qué la diferencia de una y de otra. La Biblia de Jerusalén es una excelente traducción de las Escrituras, o una excelente Biblia de estudio, pero la tradujeron alemanes. Y los alemanes la tradujeron ¿en qué? En alemán. Y para traducirla, para que yo la pueda leer, entonces la tuvieron que traducir al español. Por lo tanto, ha sufrido más traducción. La Nácar Colunga la tradujeron españoles. Por lo tanto, en el pensamiento etimológico, en el pensamiento filológico, literario, hay un vínculo mejor en mi idioma que en la traducción de un alemán. ¿Qué significa Nácar Colunga? Nácar Colunga. Pues ese es el nombre que tiene la Biblia. Pero el significado... No, resultado de los traductores. Ahora, luego de ello, una buena Biblia que usted puede utilizar y la puede manejar muy bien es la Biblia de estudio Dios habla hoy. La Biblia de estudio Dios habla hoy. Esa es la otra. Esa es la tercera. Esa es la tercera. Hay muchas Biblias, pero hay muchas Biblias que lo que tienen están enfocadas hacia algo. Por ejemplo, la Biblia del evangelista, pues está enfocada ¿a qué? A la predicación. La Biblia misionera, pues está enfocada a las misiones. ¿Ah? La Biblia juventud, pues está enfocada a los jóvenes, ¿no? Entonces, Biblias comentadas, pues obviamente son buenas. Pues la Biblia de Scofield, comentada por Scofield, bueno, pues tú coges la Biblia comentada por Scofield y Scofield está dando sus opiniones. Pero las opiniones de Scofield no son palabra de Dios, son opiniones de Scofield. Inspiracional. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Con el perdón de alguno aquí, ¿verdad? Que pueda, Scofield, como teólogo es un buen abogado, porque él era abogado. Y déjeme decirle, la naturaleza del abogado es literal. ¿Verdad? Es literal. ¿Qué dice la ley? Esto es lo que es, punto. Y obviamente en un documento bíblico que tiene un espectro filosófico, que tiene un espectro cultural, entonces una interpretación legal la hace más literaria. Por eso cuando usted coge los comentarios de Scofield, usted dice, rayete, este hombre va ahí, rum. Bueno, hay quien le pueda gustar eso, ¿verdad? Pero es esto y algo más. Y entonces usted va a seguir. Ahora mismo un pastor amigo mío, Luis Ángel Díaz, estaba trabajando con una Biblia, la Biblia del pescador. Pero esa Biblia realmente es una Biblia Reina Valera. Lo único es que está enfocada a la evangelización. Pues si alguien quiere evangelizar, pues eso es una buena Biblia, porque tiene una serie de comentarios. ¿Qué le puedo responder a los testigos de Jehová? ¿Qué le puedo responder a un agnóstico? ¿Qué le puedo responder a un ateo? ¿Qué le puedo responder a Sultano? Pues ahí está. Pero realmente no es una Biblia de estudios. Es una buena Biblia para una función en particular. Sobre la Biblia del oso. La Biblia del oso es simplemente una Biblia de una versión un poco más antigua que Casodoro de Reina o Reina Valera. Pero no es una Biblia de estudio, es una Biblia que te permite ver en el español antiguo la traducción, pero viene de Vulgata Latina, viene de otras corrientes. Y la paralela, he escuchado mucho de esa, que podemos leer entonces Reina Valera y sí, la Biblia, una Biblia paralela, de hecho yo la tengo puesta en el iPhone. Una Biblia paralela, lo único que te dice es eso, ¿no? Porque puedes leer el mismo texto en dos versiones distintas.
Pero el problema es que, digamos, si tú lees el mismo texto en dos versiones distintas, un ejemplo, si lees en Reina Valera y lees en la Biblia latinoamericana, lo único que te cambia es el lenguaje. Claro, para interpretar el texto, para conocer mejor el texto, te sirve, porque te lo está diciendo tal vez en un lenguaje más pueblerino, lo puedes entender mejor. Pero el propósito de una Biblia de estudio no es ese. El propósito de una Biblia de estudio es procurar la interpretación más fidedigna al documento antiguo. ¿Ves? Y eso, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, como tiene unos comentarios, tienes la ventaja de que puedes leer el texto y abajo puedes encontrar unos comentarios que te pueden ayudar. ¿No es? Una pregunta, yo no tengo duda con respecto a lo de la fidelidad de la Biblia. Ahora, si yo voy a estudiar algún texto de la Biblia y quiero buscar más allá, ¿hay algún, por ejemplo, si te lo pongo por ejemplo ingeniería, hay una casa que se dedica a decirte esto sí, es cierto y yo te lo aseguro, tengo ahora, ahora, antes de salir de la sí, Biblia, ¿no has escuchado de la arqueológica? La Biblia arqueológica es una Biblia que lo que te dice es, por ejemplo, y los amorreos enfrentaron a Israel. Entonces la Biblia arqueológica lo que te dice es, déjame ubicarte históricamente dónde estaban los amorreos, quiénes eran los amorreos, la Biblia arqueológica, y qué descubrimientos arqueológicos se han hecho sobre los amorreos. O sea, lo que te da son fuentes arqueológicas. Pero desde luego, el gran problema de eso es que vas a tener que seguir comprando una Biblia para que me hable de arqueología, una Biblia para que me hable de esto, una Biblia que me hable de esto otro. Cuando vienes a ver tienes un montón de Biblias. ¿Qué es lo mejor? Después de una Biblia de estudio, lo segundo es un buen diccionario bíblico. Usted adquiera un buen diccionario bíblico. Y desde luego, lo propio es, pues hay excelentes diccionarios bíblicos. Hay buenos diccionarios bíblicos y hay diccionarios bíblicos que pueden ser buenos, pero son muy reducidos y la información se queda a veces media escueta, ¿no? Muy simple. Número 3. Lo tercero que debe tener es una buena concordancia. Y usted dirá, ¿por qué una concordancia? Bueno, porque con una concordancia usted puede ver en un capítulo cuántas veces se usó la misma expresión. Y puede distinguir si la misma expresión es correlativa en todas sus manifestaciones o en su defecto. Puede ver si hay cambios en la expresión. Porque usted puede usar una expresión hoy en día. Bueno, el cementerio está lleno. En Puerto Rico los cementerios están llenos de gente que usaron expresiones que en aquel tiempo eran soeces y los mataban. Y hoy en día los muchachos se las dicen por ahí y se abrazan y se besan. Y en aquel tiempo, el que se las dijera un hombre, lo mataba. Y es la misma expresión. De hecho, como yo he vivido los dos mundos, pues la primera vez que yo estaba en un sitio y escuché a uno gritándoles a otro, yo dije, espérate, que aquí puede haber hasta un tiroteo. porque venía de contexto donde el que le dijera su nombre era, aquí nos vamos a matar. Cuando de momento veo que el que se la dijo a aquel se la dio para atrás y allá levantaron los dos las manos y vinieron y se abrazaron. Yo dije, adiós. Entonces, con una concordancia usted puede comparar. Yo quiero hablar de virtud. Vamos a ver cuántas veces aparece la palabra virtud en la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces aparece en el libro que yo quiero utilizar? ¿Cuántas veces aparece en el capítulo que yo quiero utilizar? Y eso me va a dar ¿qué? Me va a dar un margen. Además de que me va a ser mucho más fácil el encontrar los pasajes bíblicos. Inclusive para citar correctamente, como se mencionó al principio de la clase. Exacto, sí. Tengo una curiosidad interesante, es que dentro del mundo de la investigación hay que hacer citas
teniendo mucha prudencia por los derechos de autor, todo eso. Y a mí Sí. me parece bien interesante que la escritora de Harry Potter demanda, porque utilizaron esta frase mía, pero Ajá. entonces ¿cuántas veces utilizan la Biblia? Y nosotros no estamos defendiendo, ¿no? Pero este capítulo lo dice en tal sitio, lo citaste. Yo creo que nosotros debemos otorgarnos a nosotros esa realidad de La citar responsabilidad. correctamente Sí. y a referirnos exactamente al texto porque estamos trabajando con investigaciones iguales. Bueno, por eso Pablo dice a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Hay una historia del primer siglo del encuentro de Filón con Justino el Mártir. Filón era un filósofo judío y Justino era un filósofo judío convertido al cristianismo. Y en aquel tiempo las disputas se hacían en las plazas. Y es interesante que estos dos individuos se dice que estuvieron como un juego de ajedrez. Saben que los juegos de ajedrez tú no terminas necesariamente el juego en un día. Lo dejas ahí, se retrata y al otro día vuelve de nuevo y se sienta. Pues ellos como un juego de ajedrez estuvieron varias semanas discutiendo temas teológicos en una plaza. Lo interesante de esto es que Justino el Mártir refutaba todo lo que planteaba Filón en sus argumentos filosóficos, los refutaba desde la perspectiva filosófica y los reaplicaba dentro del contexto de la fe cristiana. Y hay información interesantísima sobre ese tipo de ejercicio que hacían antes los antiguos. Hoy en día, pues nosotros nos encanta tanto los fast track como los fast food, como todas las cosas rápidas. Imagínense que usted prende una computadora y quiere una información del Vaticano y va a internet y dice información del Vaticano y la computadora se tarda 20 segundos en salir de su casa hasta la biblioteca del Vaticano y usted dice, esta computadora está lenta. Y le tomó 20 segundos meterse a la biblioteca y ya usted dice, está lenta, esta está lenta, tiene un virus, esto hay que cambiarla. Y ya está pensando en una de las manzanitas, tú sabes. Ya esta hay que cambiarla por una de las manzanitas. Entonces, ese elemento, nosotros necesitamos considerarlo en las escrituras. Necesitamos entender que nosotros no podemos ir rápidamente al texto, ni podemos ir rápidamente a citar el texto. Deberíamos entender eso que ella plantea, el derecho del autor. Si lo dijo Pablo, es mejor decir el apóstol San Pablo en su carta a fulano de tal expresó lo siguiente. Cuando lo digo con esa corrección, no solamente estoy firme, sino que voy a ser respetado por los que me van a estar escuchando. Ahora, luego de una buena concordancia, lo próximo es un buen comentario bíblico que viene para el Nuevo Testamento o viene para el Antiguo Testamento. El comentario bíblico, claro, usted puede encontrarse con un buen comentario bíblico tipo compendio. Tipo compendio es que un solo libro tiene todos los comentarios bíblicos del Nuevo Testamento o todos los comentarios bíblicos del Antiguo Testamento. Pero también, si usted quiere, puede decir, yo quiero un buen comentario bíblico que me dé libro por libro. Y ustedes pueden. Mire, eso es como la gracia sobreabunda. Eso sobreabunda. Usted se va a sorprender. La abundancia de eso. Claro. Y lo otro, la gran ventaja que ahora usted tiene. El teléfono. Que usted viene aquí y dice concordancia. ¿Ah?
Matthew Henry es un buen comentario. Matthew Henry es un buen comentario, sí, no es malo, no es malo. Lo que pasa es que en el campo de la teología, ¿verdad? Pues mire, usted va a aprender a tocar guitarra y lleva una Don Pablo, ¿verdad? Se compra una Don Pablo. Pero ya cuando usted está aprendiendo un poquito más, dice, caramba, me gustaría cambiar la guitarra. Y sigue así. Yo en días pasados estuve con Iván Rijo. Y pues Iván Rijo, pues ya, eso es otro fenómeno, ¿no? Y le digo, ve acá Iván, y me dice, chico, es que comprarse una guitarra es una tarea tan difícil y tan difícil y tan difícil. Y tú tienes que estar buscando de aquí, de allá y de aquí, de allá. Entonces te vas a topar con unos luthieres que hacen trabajo excelente, pero la guitarra te puede costar 40, 50 $1,000. Pues claro, casi toca sola la guitarra. Pero ese es el proceso. Tal vez mis primeros 2 comentarios bíblicos fueron los de Brown, Jefferson y Fawcett. Y eso eran mis 2, todavía los guardo de recuerdo. Entonces es una letra pequeñita que ya pues, obviamente yo no puedo ver. No dejan de tener pertinencia, porque es interesante que a veces un teólogo buenísimo pasa por alto un pasaje bíblico porque realmente no le interesó. Y lo que hace es un argumento simple. Entonces, dice, déjame ver qué dice este libro viejo. Cuando lo mira, te sorprende. Por ejemplo, hay unos comentarios que ningún seminario los recomienda, los comentarios de William Barclay. Pero los comentarios de William Barclay es interesante. Y yo se lo puedo confesar con todo honradez. Y es que yo he ido a hacer un sermón y me he pasado 5, 6 horas, 7 horas trabajando con el sermón, con una serie de comentarios. Y después que he terminado, miro así a la izquierda y veo los comentarios de Barclay y digo, déjame ver qué dice Barclay sobre este tema. Lo miro y digo, pero si él tiene más planteamientos que toda esta gente juntos. Ahora, ¿por qué no se consideran buen comentario los de Barclay? Por una sencilla razón. Porque William Barclay, cuando hizo sus comentarios, los hizo para una iglesia. Es como lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes aquí. Pues mire, si yo voy a dar un curso de hermenéutica en un colegio, en 3 días me votan. 3 días, tú estás loco. Es un semestre. Máximo un año. Pero Barclay quiso hacer comentarios para su iglesia. Y entonces no guardó fichas bibliográficas ni reconoció las fuentes. Entonces, desde luego, en un estudio formal de las escrituras, Tiene que haber un fichero. tiene que haber un fichero y el tipo no lo tiene. ¿De dónde tú sacas eso, William? Lo sacó. Lo saqué. Pero no le diste el crédito. Y como no le dio crédito a nadie, en ninguna escuela de estudio formal te aceptan los comentarios de William Barclay porque no tiene ficha bibliográfica ni tiene la fuente, el reconocimiento de la fuente. Pues no sirve. Pero no deja de ser buenos comentarios. A veces, les confieso, a veces mejores que otros comentarios bíblicos. Ahora, hay otros libros de comentarios que son muy buenos. Y les voy a decir algo. No subestimen los comentarios de los teólogos católicos. La versión Jerusalén Pastoral es excelente. No subestimen a los profesores de Salamanca. Busca los comentarios de los profesores de Salamanca y dice, oye, y por el otro lado, no sobreestimen a los
nuevos teólogos, porque a veces estos nuevos teólogos están enfocados en una sola dirección y pierden de perspectiva el estudio crítico desde el punto de vista de que académico, sino más bien lo que pretenden es validar sus nuevas tesis, y ante ello pues uno tiene que tener ese cuidado. Ahora, si usted me regala media hora más, vamos, allí hay que aquello, eso es para tú llevártelo, No, eso es para tú donarlo. no tiene. No puedo decir eso. Si quieren, vayan y cojan algo de allí, se lo comen y me dan media horita más, y en media horita yo los despido a todos en comunión y nos vamos sanos y salvos. ¿Está bien?